Hola a todos, bienvenidos al Mal Menor. Estamos con otra entrevista. Esta vez ha venido Nazaret Sánchez. Ella es directora de cines, creadora y directora del colectivo audiovisual Toma 7 y está editando la película Revolución. Está terminándola de editar y ya ha participado y ganado algunos concursos de cortometrajes. ¿Cómo estás? Bien, vengo de una semana de doblajes, así que el cuerpo ya comienza a sentirse cansado, pesado, pero emocionada porque me gusta mucho hablar, no solamente de las cosas que hago, como buena egocéntrica que soy, sino también del cine y en particular del tema pues, que luego vas a presentar, Renato. Claro, bueno, nosotros ya lo habíamos medio quedado, pero le ibas a hablar un poco justo de las cosas que haces, de la película que estás editando. Y que ya esperamos estrenar prontito, y del regreso de los cines, que ya lo tocaremos en algún momento. Decías que esta semana de doblajes es para la película justamente, o... Sí, resulta que, bueno, esta película comienza en A ver, 2018. claro, contextualicemos un poco. A ver, tú eres súper joven. Claro, yo acá en mis notas tenía, pregúntale cómo es eso de empezar de hacer una película con DNI amarillo. Entonces... Realmente sí, ¿eh? Realmente sí. Bueno, no. Bueno, sí, bueno, no, puede ser. O sea, fui a mi primer casting con DNI amarillo. La película es Revolución y tú la has empezado, bueno, no sé si con DNI amarillo, ¿no? Más allá de la anécdota de la broma, muy joven, ¿no? Ajá. Con menos de 20 años las has empezado a rodar hace unos 3, 4 años. Sí, de hecho en el 2018, a finales del 2018, había pasado por un año horrible donde todos los cursos de mi carrera no me gustaban porque eran más orientados al área de diseño y a mí siempre me había gustado más la producción. Entonces veo Cinema Paradiso y me quedo pegada llorando 10 horas diciendo, wow, tengo que hacer una película. Ya me había rondado una historia como mucho tiempo antes. Tenía como hasta pesadillas, sueños con esta historia. Estaba volviéndome loca porque me perseguía a todas partes. O sea, donde sea que iba, decía como, acá podría grabarse esta escena. Y tal cosa acá, y tal. Y era como, no sé, como una pesadilla densa que se revolvía en mi cabeza. Hasta que al final de semestre me siento, escribo el guión, así en 10 días maratónicos. Y para el año siguiente ya comienzo pues a preguntarle a los chicos, ¿no? Que si me podían ayudar o querían ser parte de esta película. Qué bueno que no preguntaron si había presupuestos y nada, ¿no? O sea, Más dijeron, bien es lo que yo te iba a preguntar, porque, o sea, claro, ajá, todo el mundo dice, ay, no sé, la típica, ay, yo podría hacer un libro de mi vida, o yo de mi vida, yo si supiera escribir una película. ajá. Pero tú lo hiciste de un modo un poco más serio, ¿no? O sea, no es que cogiste una cámara por ahí y empezaste a grabar, sino, o sea, tú sí has manejado presupuestos, has armado etapas de preproducción, postproducción, o sea, no eres una chiquilla con una cámara, ¿no? Claro, Entonces, no se ¿cómo hizo. así decidiste, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer con la seriedad del caso, ¿no? Que no sea un proyecto universitario o una cosa adolescente, sino vamos a hacerlo serio y De adulto. verdad. Ujú. Mm, creo que, o sea, la línea en común fue que yo jamás lo pensé como para subirlo a YouTube, Ya. que era para todo lo que pensaba mis cortos, ¿no? Decía, ah, ya, ¿dónde voy a subir esto? A YouTube, a Instagram, lo voy a compartir en Facebook, ¿no? Cuando yo dije voy a hacer la película, me quité esto de ópera prima, todas esas cosas no me importaron, solamente sabía que yo la película la quería estrenar en el cine, precisamente por ver Cinema Paradiso y todo lo que me hizo sentir. Y yo dije, bueno, o sea, yo le tenía un respeto, le tengo un respeto a la sala de cine como tal enorme, o sea, siempre me ha gustado como sentarme a ver una buena película, jamás iría a ver películas como Rápido y Furiosos, ni siquiera por el chiste, ¿no? Siempre Ujú. he tratado de ver como, de seleccionar como las películas que voy a ver en el cine como realmente obras hechas por alguien, pues a quien le importa el cine para comenzar, ¿no? Entonces, creo que fue eso. O sea, fue eso de que yo quiero hacer una película que se vaya a ver en el cine y por lo tanto voy a intentar hacerla de la forma, no sé si profesional, Claro, pero pero el más cine requiere apasionada posible. ciertos estándares, además, no técnicos, por lo menos. Exacto, tratando de apuntar siempre a lo más alto de calidad que podamos para lograr pues el mejor resultado y que la gente cuando pague su boleto diga, ah, ya, no es algo que, no sé,
mejor lo vi en YouTube o no vale mi entrada, ¿no? Ahora, pero conseguir Y, esos estándares es caro y es complicado, sobre todo en una ujú. ciudad como Arequipa, e imagino que además, sobre todo teniendo menos de 20 años. ¿Cómo así conseguiste un grupo que te apoye lo suficiente, no solo en lo económico, y además actores, ¿no? Gente que cree en ti, porque el cine no es algo que se haga solo. Pucha, no sé, yo creo que ha sido un cúmulo de verdad que hay muchas cosas que principalmente creo tener un equipo talentoso, ¿no? Si yo con todas mis ganas del mundo y mi pasión por contar esta historia no hubieran encontrado pues personas jóvenes como dispuestos a asumir el rol de, a ver, nos vamos a quitar esto de que todos los chiquillos hacemos basura y por primera vez vamos a decir, oye, ¿qué tal si hago como lo mejor que sé hacer yo, que no me lo han enseñado, lo he aprendido solito, lo estoy aprendiendo ahora, pero lo voy a poner a tu disposición? Si no hubiera tenido como ese tipo de entrega de todos, absolutamente todas las 19 personas que han hecho la película, definitivamente sería un resultado diferente, ¿no? Y, Sobre todo en las cabezas de área. Toditos ahora, teníamos menos de tú 22 años. mencionas que lo importante es haber encontrado gente joven. Y yo Ujú, también me pongo un poco escéptico, ¿no? Se habla mucho de lo importante de la juventud, de la energía que tiene la juventud. ujú. eh, pero yo creo que la juventud en sí no es un mérito, ¿no? O sea, es una cosa temporal No, para y nada. que se pasa con el tiempo, ¿no? Porque también hay Ujú, mucho, así como hay mucha gente muy mayor, eh, llena de energía, también hay mucha gente joven que bueno, ya esto que decía Cassiari, ¿no? Que uno no empieza a ser un viejo del orto a los 80 años, ¿no? No es que un día se levante y dice, ay, yo soy chiquillos de mierda, ¿no? Sino que uno ya exacto. desde los 15 empieza a ser un poco un viejo del orto, ¿no? Es la vida, ¿no? Bueno, lo que ahora llamaríamos viejos lesbianos. ¿Tú crees, estás un Menos poco varios. de acuerdo con eso o crees que sí, que digamos que la juventud es un valor extra en una producción o en algo, en una creación? Mm, Que la juventud te da un plus. A ver, o sea, como dices tú, creo que hay gente de 80 años que tiene la energía de un niño de 5 que jamás se cansa y aparte tiene toda la experiencia en la espalda. Pero creo que algo que sí nos ha dado esto de la juventud es retarte a ti mismo, porque precisamente por ser juzgados, por ser jóvenes, queríamos demostrar lo contrario, ¿no? Y El no ímpetu. sé si, exacto, no sé si de más adulto podrías decir eso, ¿no? Como, ay, me están juzgando por ser adulto, por tener 30 años, entonces voy a demostrarles que no. No sé si se ve, pero eso era lo que yo sentía. Era como un sentimiento colectivo de que todos estábamos ahí dando lo máximo que podíamos porque queríamos demostrar que nuestra edad no estaba correlacionada con los talentos o con las capacidades que teníamos. Y también creo que la frescura. Hay esto que no puedes describir de que solo tienen las primeras veces, ¿no? Y ese saborcito como de hacer algo nuevo, de no tener referencia alguna, esa es otra, ¿no? O sea, me pongo a pensar como chicas de 18 años que hayan escrito un guión, ni siquiera en Arequipa, sino quizás a nivel Perú, y que se hayan juntado con sus amigos de la U a hacerlo. No sé si hay alguna, pero de los casos populares no me he enterado jamás. Entonces, es como que no teníamos referentes, estábamos como sembrando nuestro propio camino. Y eso era bueno y malo, ¿no? Para los productores era malísimo porque entonces no podían recurrir, no tenían como una ruta, no tenían nada. Entonces era como, uy, ¿y qué haría tal persona? Ah, ¿verdad? No lo ha hecho, ¿no? Entonces, Pero no. además esa sensación de ir descubriendo lo que haces mientras lo haces es bien estimulante, ¿no? Sí, era gasolina para todos. Y ahora, hablando un poco de eso, del concepto de hacer las cosas porque uno puede, quería hablar contigo de la vuelta a los cines, ¿no? Porque siento que hay mucho romanticismo, un poco hasta exagerado con el cine, y muy nostálgico, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora que vamos a hablar con Nazareth, que bueno, ella no tendría por qué tener esa Es tan nostalgia, romántica y tan nostálgica. pero no tendría por qué tener esa nostalgia de viejito por el cine, quizás Ajá. nos diga algo diferente al lugar común de, no, sí, las películas se ven en el cine, porque el cine es el lugar de las películas. Sí. A lo Steven Spielberg. Que- su clásico. Sí, bueno, Pero a uf, ti sí te emociona el regreso de los cines entonces. muchísimo, muchísimo. De hecho,
durante toda la pandemia estuve posteando ahí, ¿no? Que extrañaba mucho el cine porque en realidad me arrepentía mucho de no haber ido con frecuencia por las mil cosas que pasaban a diario antes de la pandemia. Trataba de guardarlo para eventos cinematográficos como pelis, pues que tenías que verlas en el cine porque eran todo un show. Y también para algunas reservas, ¿no? De directores que quizás me traían o de repente de filmografías que por ahí O sea, me ¿tú sí importaban. crees en esto tú sí crees en esto de que la experiencia cinematográfica como tal, esto que dicen, solo es completa y plena en una sala de cine? Que no se puede equiparar a ver a una película, no sé, en tu celular o en la laptop o en tu casa. Sí, creo que sí. De repente llegará una película que me haga creer que no, pero el cine te da pues otra perspectiva totalmente diferente. O sea, he visto películas, no desde mi celular, porque era muy chiquito, creo, ¿no? Pero desde mi tablet, por ejemplo, o desde mi compu, que es a lo que estoy más acostumbrada. Y mientras las veo digo, wow, o sea, realmente no le estoy haciendo justicia, ni un cachito de justicia a la gente que se esforzó por hacer el diseño de vestuario, que yo lo estoy viendo como el tamaño de un píxel, o a la gente que hizo el diseño de sonido, ¿no? Que ahora con la película he aprendido que, pucha, el sonido es La todo, mitad de es la todo, es película. todo en la vida, la mitad de la película literalmente, o sea, que nadie te diga lo contrario. Y saber que, pues, un equipo estándar de una tablet o una laptop no te va a dar nunca esa talla, ¿no? Pero Entonces, tú no conociendo crees también el detrás. que una buena película debería ser lo suficientemente poderosa en el sentido artístico de poder estar más allá del medio donde se reproduce, ¿no? O sea, que una película buena pueda... O sea, siempre va a ser más cómodo y más bonito verla en un cine o en un equipo así, 7.1, yo qué sé. Pero una buena película debería ser lo suficientemente poderosa para poder impactarte y emocionarte y hablarte, a pesar de que sin importar dónde la reproduzcas. Definitivamente pues trasciende, ¿no? Trasciende de la pantalla y tal, pero depende del usuario y del contexto. O sea, creo que una persona que ha estado acostumbrado, por ejemplo, si creo que si le pides a una persona, no sé los rangos de edades, pero estimemos que sea 35 años para arriba, que te vea una película en una tablet, pues probablemente le tenga el mismo respeto que cuando la ve en un cine, ¿no? Que se mantienen callados, o sea, hasta mis propios abuelos, mis papás, cuando ven una película no les gusta hablar, o sea, es prohibido, o es muy rara la vez que contestan el teléfono, que chequean mensajes o etc. Pero a esta nueva generación, comillas, o sea, la que tengo y La unos años nuestra. más y unos años menos, la nuestra es muy diferente. O sea, yo de verdad se me quiebra un poco el corazón cuando hay películas muy buenas, muy buenas, que realmente te tocan, pero no les hace ni a chis a la gente que lo ve, porque mientras que están viendo, están con el cel, posteando que la están viendo de repente, o viendo TikToks, o Bueno, chequeando pero eso cualquier es lo mismo, cosa. o sea, pero eso también pasa en el cine, ¿no? El chico que va al cine, no sé, a jugar con el Pokémon, a cosas así, ¿no? Sí, pero creo que también se hace mucho más masivamente ahora, como en este control máximo que tienes tú de parar la película, verla cuando quieres y tal. ¿Y Entonces crees, sí, o sea, siento que definitivamente una peli trasciende más allá de si la ves en tu cel o en el cine mismo o en tu TV pequeñita, pero es mucho más fácil que te conectes con esa historia y que valores también como ese equipo detrás de artistas al final y al cabo, estando en una sala de cine, ¿no? Dependería también de la película, pero en la gran mayoría de los casos. Ujú. ahora, por ejemplo, hace un par de años Woody Allen, que es un hombre muy mayor, mencionaba esto, ¿no? Que él no entendía mucho el streaming porque para él el cine estaba relacionado con la felicidad, ¿no? La felicidad que tenía él cuando después del colegio lo llevaban al cine y él veía la función de la tarde, o cuando Ujú. se portaba bien, era un premio, era al cine y él sentía que todo estaba bien en el cine a pesar de sus problemas en la vida. Pero luego Muchos problemas. el mismo Woody Allen, siendo alguien ya tan mayor, tan mayor, mencionaba y decía, pero yo qué sé, ¿no? Quizá en unos años eso va a ser diferente y los chiquitos que ahora
van a ser adultos, digan, yo me acuerdo cuando llegaba del colegio y me echaba en mi cama y en mi celular veía películas toda la tarde, ¿no? Y quizá en ese momento ya se dé el recambio generacional y el cine quede un poco obsoleto, ¿no? Porque ya no va a ser el cine, sino el celular con tus audífonos, escondido en tu cama, lo que sea el sinónimo de felicidad. ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Que va a haber un recambio generacional y el cine cada vez va a ir quedando un poco más de lado? Es más, las empresas, por ejemplo, ahora ya están optando por estrenos simultáneos, ¿no? En plataformas y Claro, pobre Scarlett por eso, pero sí, definitivamente va a ser otra experiencia, ¿no? Ahora lo que yo o que en todo caso nuestra forma de relacionarnos con el cine va a cambiar generacionalmente. Seguramente, es lo que tiene que venir, ¿no? O sea, estadísticamente decían que en unos 10 años las personas solamente van a recurrir a los cines para eventos cinematográficos, ¿no? Se va a convertir como el teatro. Exacto, solamente vas para ese final de temporada y no te acercas para más, y el resto va a encontrar su forma de existir en las plataformas de streaming, ¿no? A mí sí se me hace un poco triste porque tengo estos como recuerdos de que no representaba precisamente un premio, pero sí era una ocasión especial. No se iba al cine, o sea, cuando íbamos al cine era porque lo habíamos hablado toda la semana y yo sabía que el domingo iba al cine. Claro, es que además nosotros hemos crecido, eso acá en Lima, que es donde se graba el podcast, debe sonar rarazo, pero nosotros hemos crecido en Arequipa, donde los multicinemas han llegado muy tarde, ¿no? Entonces ir al cine seguía siendo casi como ir al teatro, ¿no? Que es uno que planea un poco más, iba con la familia, hasta se viste un poco mejor, ¿no? Sí, o sea, hasta hace unos 10 años era así en Arequipa, ¿no? Sí, es verdad. Y se convertía también en algo familiar, porque era muy rara vez la que no iba con mis primas, o con mi abuelita, o con mis tíos. Entonces era de sentarnos en familia a ver una película y luego no parar de hablar de ellas, e incluso si salían pues los muñequitos y toda la experiencia compartida, se creaba todo un recuerdo, ¿no? sobre esa salida familiar. Entonces sí representa para mí este refugio. Incluso ya después, en este año caótico donde comienzo a escribir Revolución, yo después de la universidad me iba al cine en el horario de la 1 de la tarde, donde no había ni un alma, con las justas un señor gordito sentado en la esquina que lloraba, algo así. Entonces yo era la más feliz del mundo, o sea, tenía la sala solita para mí. Siempre soñé con decirle a alguno de esos chicos que está trabajando en el cine que porfa me deje entrar a la sala de exhibición, ¿no? A donde está el proyector y todo. Claro. Nunca lo logré, ojalá algún día suceda, pero sí, tenía la sala para mí solita, el sonido envolvente, la imagen gigante, y ahora que volví hace una semana y pico a ver una peli que ni siquiera tenía que haberte dado todo el feeling, que fue Old, Viejos de Shyamalan, lloré porque, o sea, lloré por la emoción de estar en un cine después de 2 años. Sí, y de hecho fui con 2 personas más y las otras 2 personas me decían, no puedo creer que estoy del cine, y la otra me decía, suena muy fuerte. Y me quedé como pensando en los 3 minutos de, wow, sí suena muy fuerte, pues porque estamos acostumbrados a nuestro volumen 70 de nuestra laptop, para ya no llamar tanto la atención, y nuestra pantallita ahí, a veces incluso la ponen pues mientras están haciendo otras cosas, que me parece pecado, pero alguna vez lo he hecho. Bueno, hay algunas series o películas que son así como para planchar, ¿no? Como para verlas mientras sí, para planchar, para lavar los platos, sí, definitivamente sí. Entonces me quedaba con eso, ¿no? De wow, sí suena fuerte, wow, sí está gigante la pantalla. Sí, un redescubrimiento. ¿no? Qué bonito. Sí, qué bonito volver, porque definitivamente se convirtió en un refugio, ¿no? Que es algo que como dices tú, cada persona tiene su experiencia, pues, ¿no? Puede haber personas que fue lo más normal del mundo ir al cine y que solo por costumbre le agarran como cariño o algo aquí que es muy común, ¿no? Que es como, bueno, tú lo mencionabas de una forma muy bonita, pero lo típico es, ¿qué hacemos este fin? Vamos al cine, como quien... Como si nada. Más que como si nada, como la excusa está para salir con la chica, o para salir con los amigos, o para la familia que no tiene mucho que hacer, ¿no? Y yo siempre lo veía un poco hasta feo, pero ahora que tú lo has dicho así, el cine como una especie de acto social, ¿no? Que nos vincula con los demás, pues a mí me ha gustado eso que has mencionado. Sí, o sea, de hecho, escuchar a tanta gente emocionarse
vibrar, hacer incluso un colectivo, a mí me llenaba el alma. O sea, recuerdo que cuando vi a Meli dije, Claro, yo cuando el soy público se ella en esa convierte escena. en una bestia, ¿no? En una Sí, se sola ente. convierte en una bestia. Y tú volteas y ves a toda la gente reaccionando de diferente forma, pero con el mismo hilo común. Uy, para mí era mágico, era mágico. Incluso en películas ya un poco más, digamos, taquilleras o esperadas, era aún más chévere, ¿no? Claro, Ese y sentir del tú hace un público. rato decías que no ibas a ver tipo cosas así como Rápidos y Furiosos o así, pero Ajá, yo que soy un poco más escéptico de esta magia del cine, que prefiero estar en mi casa porque en el cine hay gente que habla y bulla y hay que sí, moverse y sí, hacer sí, sí. cosas, pero yo sí me gustaba mucho ir a los estrenos de Marvel, por ejemplo, de Star Wars, esas cosas donde iban los fans, Ujú, ¿no? Porque uno exacto. se sentía como acogido, ¿no? Era como ver la diferencia entre ver un partido de fútbol en el estadio con toda la gente emocionada que grita y verlo en tu casa, ¿no? Mientras Sí, whatsappeas con tu madre. Entonces, exacto. Es algo que se extraña, ¿no? De nuestra anterior masiva colectividad, donde todos éramos uno solo en un concierto, ¿no? el Entonces, pogo. definitivamente ahora, ajá, ahora, exacto, tú salías golpeado. Ahora en el cine, pues hay muchas menos personas. De hecho, yo estoy optando por ir los lunes, porque va dos gatos, van, ¿no? Los lunes. Y eso como que me alivia un poco de todos estos protocolos de bioseguridad y tal, que de hecho hay cadenas que lo están llevando muy a rajatabla porque quieren seguir pues exhibiendo pelis, pero nunca está de más pues hacerte un pequeño sacrificio para continuar yendo al cine sin correr demasiado Claro, riesgo. y tú también cuidarte lo más posible, ¿no? Ahora, para cerrar así un poco ya la entrevista, en tu Instagram dice que tú haces cine para saber quién eres. Eso está stalkeado. Sí, sí, claro, esa es la entrevista Sí, periodística. Entonces, la de no te voy a no. preguntar quién eres, pero sí te voy a preguntar, pedir que le recomiendes a la gente un par de películas para saber quién, para que ellos mismos descubran quiénes son. Uh, wow, es complicado, es muy complicado. Ah, yo diría que tengo tres. Ujú. La primera, como ya lo he mencionado anteriormente, es Cinema Paradiso. El problema de esta película es que no sé si seleccionas un momento, porque yo estuve a punto de verla un centenar de veces, y no fue hasta que encontré el verdadero momento de que pude disfrutarla Que con además debe calidad. tener una de las bandas sonoras más bonitas y tristes de la historia del Preciosas cine, y sí. tristes, ¿no? Y es una historia, es que es una historia que te Entrañable. describe, ¿no? Entrañable, exacto, y que te hace pues que te genere un vínculo que no olvidas, ¿no? La segunda diría I Origins. Eh, Creo que es una peli bastante demoledora, que No, no te va a dejar. no es la de Nolan, ¿no? No No, 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 es, no, 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 es no, no, I ese es Origins, exacto. no el El otro origen. es solo que Origins, ¿no? Algo Sí. así, No, es Inception, del Totem. solo que está mal Inception, traducido, exacto, sí. exacto, exacto. Ajá. Y no, esa no, la otra. Y una tercera, Un poquito de qué mm, trata, pues contar I Origins, que no es tan clásica. tan conocida. O por qué es una Mm, película que te ayudaría a descubrir quién eres. Va sobre las almas y cómo te relacionas con personas que al final terminas viendo muchas otras cosas, como en la propia naturaleza, como en otras personas. Y me gusta mucho porque esa peli realmente te hace vibrar con cada segundo. O sea, siento que es una película tan íntima y que se siente tan abrazadora que es un poco difícil. Yo se la he recomendado a un montón de gente y todas o terminan llorando o terminan muy conmovidas o terminan un poco hasta pensativas, o sea, de cuestionarse todo el universo, todo el mundo y cómo funcionan las cosas. Y sí, lo único que recomendaría es que al final de la peli no busques si es una historia real o no, porque es lo de menos, o sea, la verdad que es lo de menos, eso no importa al final Sí, y al claro. cabo. Ujú. Una historia es real Pero mientras a sí, ti te convenza y te conmueva exacto, mientras que sea te verosímil diga para cosas. ti, más que suficiente. Ujú. Y bueno, y Y decías que reservaría eran una tres. tercera. Ajá. Sí, 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 reservaría la tercera
quizás para Revolución. Ah, no, mentira, mentira. Para esa película que pica. O sea, creo que todos tenemos una película que nos llama desde hace un montón de tiempo, que la tenemos en nuestra lista de espera y nunca sucede. Creo que esas son las que al final terminan describiéndote, terminan representándote, terminan conectando contigo de una forma especial. Porque ¿qué tendrán las películas que hacen eso, no? Te esperan y cuando las seleccionan te da todo de sí. No sé si llegas decepcionado, lo dudo mucho porque realmente piden su momento, ¿no? Y creo en esa magia, que igual a ti te debe que la película te escoge. Pero... Sí, la película te escoge. Sí, yo soy muy romántica con esto del cine. Como las varitas de Harry Potter. Exacto, es estar ahí y te selecciona y no te olvidas de ella jamás. Así que creo eso. Bueno, con esa idea tan visual y tan bonita terminamos la entrevista. En verdad, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Sé que has tenido un día un poco ajetreado. Y bueno, nada, espero que cuando la película esté lista puedas darte otra vuelta por el programa. Sí, definitivamente vengo acá para contarles sin spoilers y para que puedan ir a verla al cine, que es a donde quiero que vayan a verla. Pero espero que valga la pena. Entonces estoy trabajando como ya los últimos retoques para que cuaje todo y al final la mezcla esté lista. Sí. Saben que pueden seguirnos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Evox, en iTunes Podcast y bueno, es que estamos en sus corazones y el podcast habitual que siempre grabo con Jorge, hablamos de política y otras cosas un poco más serias, pero de una forma nada seria. En fin, muchas gracias. Chao. Chao.